Hola, hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche un tema que es sumamente importante para nuestras vidas, que es desenmascarando al legalista que está escondido en nosotros. Pero antes de ello le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti en este día, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Estamos en pie, con salud, con provisión, con techo y abrigo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nada nos falta en ningún bien, porque tú, Señor, juntamente con Cristo, no solamente nos diste a Cristo para nuestra salvación, sino que juntamente con Él nos has dado todas las cosas, Señor, por gracia, por medio de la fe, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta noche, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra que vamos a compartir el día de hoy y que la siembre en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya, para bendición nuestra, Señor, y para la obediencia a tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para comenzar con el tema del día de hoy, que es descubriendo al legalista que está escondido en nosotros, vamos a tomar como base lo que nos enseña la palabra, lo que está escrito en la palabra en Gálatas capítulo 2, versículos 17 al 21, dice la palabra: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho pues la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a leer el mismo pasaje en la palabra de Dios, en otra versión de la Biblia, que se llama Palabra de Dios para Todos, y dice: nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de eso. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató. Pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría para nada. Para comenzar, necesitamos establecer el contexto en el cual este pasaje fue escrito. Y si recordamos el contexto en el que está escrito, es que aquí se dio una transgresión de Pedro, de haberse conducido con los gentiles como que si fuera gentil, es decir, en la gracia, antes de que llegaran los judaizantes ahí a Galacia, donde estaba con Pablo. Y cuando llegaron los judaizantes, comenzó a conducirse, comenzó a tener una conducta como los judíos, es decir, una conducta ya no en la gracia, sino en la ley. La cuestión realmente el problema radicaba en que la iglesia de Jerusalén hasta ese momento no había definido un solo camino para los cristianos. Los que eran cristianos judíos había dicho la iglesia de Jerusalén que siguieran viviendo como judíos, observando algunas leyes y algunos ritos de los judíos como la circuncisión, la ley, etc. Y que los cristianos que no eran gentiles eran libres de esas obligaciones. Sin embargo, los judaizantes querían imponerle a los gentiles su modo de vida.
Y esto fue debido a una de las cosas más difíciles de la vida en Cristo, que es que por esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que todavía no ha sido regenerada, que es el ego, el ego nos estorba para discernir entre lo que es vivir en la gracia y vivir en la ley, entre la ley y el evangelio. ¿Por qué razón? Porque el ego siempre quiere hacer gala de sus méritos, siempre quiere hacer gala de sus realizaciones, siempre quiere hacer gala de sus éxitos, y entonces eso hace difícil discernir en un principio la gracia de Dios, que es ya no depender absolutamente nada de mis méritos, ni de mis obras, ni de nada mío, sino depender absolutamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario solamente por mí. Es discernir entre lo que es la gracia y lo que es la ley es una de las cosas más difíciles de la vida en Cristo, y esa fue precisamente la dificultad que experimentó la iglesia del libro de Hechos, como la experimentamos cada uno de nosotros cuando comenzamos nuestra vida en Cristo, y que solo se clarifica en la medida en la cual nos sumergimos en la palabra de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. Pero en ese momento ya estaba claro que las cosas, o en ese momento se evidenció que las cosas ya no podían seguir así. La consecuencia inevitable sería la de dos tipos de cristianos en la iglesia, y eso significaba división. Por eso Pablo aprovecha la oportunidad para clarificar las cosas y clarificar que los ritos judíos o el cumplimiento de la ley no era compatible con la gracia. Cuando Pedro aprobó comer con los gentiles y conducirse como los gentiles en la gracia, Pedro había aprobado que sin decir palabras, pero por su conducta, Pedro había probado que la gracia era el camino. Pero al venir los judaizantes se estaba retrayendo de ello, y es por eso que lo reprende Pedro. La conclusión de esto era múltiple. Primero, que si alguien después de ser salvo se vuelve a la ley, a las obras, para alcanzar el favor de Dios, se hace por ello pecador. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la voluntad de Dios, es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y viviéramos la vida de salvos por gracia, por medio de la fe. Recordemos lo que dice la palabra, que en Romanos capítulo 1, versículo 17, y en otros pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el justo vivirá por la fe. Segunda cosa que era parte de la conclusión, o sea, la segunda conclusión es que por la ley nosotros somos muertos para la ley. ¿Por qué razón? Porque somos culpables de transgresión. La ley dice que el que viola uno solo, el que violaba uno solo, o el que viola uno solo de los mandamientos de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y la ley es una gran cantidad de mandamientos, por lo tanto, más de alguno de ellos seríamos culpables, y siendo culpables entonces somos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no hay ninguna forma posible de ser justificados, aceptados, tener el favor de Dios, alcanzar la salvación y la vida eterna por las obras de la ley. Es un esfuerzo inútil. Por lo tanto, volver a regresar a la ley era una inutilidad completa. La única manera de alcanzar todo ello, es decir, la salvación, el amor, el favor de Dios, la bendición de Dios, etc., es por su gracia. No podemos ganar nada por las obras. La única manera de ganar todo ello, o de recibir todo ello, porque no es ganarlo, ganarlo sería si fuera posible por la ley, pero siendo por la gracia, la única forma de recibir esas cosas es precisamente por el ofrecimiento generoso del amor de Dios en Cristo Jesús. Y no podía ser
o no puede ser que se pretenda que unos pueden venir a Cristo por el cumplimiento de la ley y otros por la gracia. Eso sería una contradicción total, absoluta. De hecho, la gracia y la ley no son compatibles de ninguna manera, son totalmente contrarias. La gracia es la obra del Espíritu, mientras que las obras son es la obra del ego. Y el ego y el Espíritu, la carne y el Espíritu son enemigos. Entonces, en ese momento en el que se encontraban Pedro y Pablo, había que definir la cuestión de una vez por todas y definir que la gracia era el único camino y solamente la gracia. Recordemos, el justo por la fe vivirá, y ese es el punto que quiere dejar aclarado Pablo en este pasaje de Gálatas 2:17 al 21, además de desenmascarar a ese legalista que está escondido en nosotros por causa de la vieja naturaleza, por causa del ego. Entonces necesitamos, dice en Gálatas 2:17, nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces es Cristo el que nos hace pecadores, nada de eso. Para poder entrar en el tema y para poder entender este tema, necesitamos definir claramente qué significa la ley y qué significa la gracia. La ley es la búsqueda de ser justificado y agradar a Dios por mis méritos, por mi obediencia, por mis obras. La gracia es la dependencia absoluta en Cristo para ser justificado, para ser salvo, para agradar a Dios, para ser aceptado y para ser bendecido por Él. Y aquí hay que entender algunas cosas que es importante, porque hay alguna confusión el día de hoy. Y hay un legalismo escondido. Por ejemplo, la gente dice es que yo tuve fe y por eso obtuve tal cosa, o yo tuve fe y por eso fulano de tal sanó, o yo tuve fe y por eso me va bien. La fe no es una obra nuestra, la fe es un regalo de Dios, así que no podemos decir que por mi fe yo me gané tal cosa, o por mi fe he agradado a Dios. A Dios lo agrado por gracia, y la fe es solo el canal que Dios usa para traer las bendiciones a mi vida. Yo no me gano las cosas por la fe que tengo, porque la fe que tengo no es una fe mía. En Romanos capítulo 12, versículo 3, claramente la palabra deja establecido que hemos recibido cada uno de nosotros una medida de fe. Por lo tanto, la fe no es un producto nuestro. La fe es un regalo de Dios que se va incrementando por el conocimiento de la palabra de Dios, pero no por ello deja de ser un regalo. ¿Por qué? Porque nos fue dada una semilla de fe, una medida de fe que se incrementa por la palabra de Dios que también nos fue dada. Por lo tanto, la fe es un regalo de Dios. La fe no es una obra nuestra. Otra cosa por la cual la gente se asigna de que es bendecida o le agrada a Dios o todo, es que porque yo obedezco, pero aún la obediencia tampoco es una obra nuestra, y le voy a explicar por qué. Igual que la fe, ni usted ni yo teníamos ni fe ni teníamos obediencia antes de conocer a Cristo. La fe la tuvimos en el momento en el cual conocimos a Cristo y nos fue dada por el Espíritu Santo para reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Él dice la palabra que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu porque se deben discernir espiritualmente. Y antes de la salvación usted y yo éramos hombres naturales, no podíamos discernir nada y mucho menos reconocer el señorío de Cristo, etcétera. Eso no lo hicimos nosotros por nuestras propias habilidades, capacidades, conocimientos, nada. Eso fue algo que el Espíritu Santo sembró en nosotros. El Espíritu Santo nos dio una medida de fe.
Y entonces la fe es un regalo de Dios por un lado, y por el otro lado, por esa fe nacimos de nuevo, nos fue dada una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es una naturaleza como la de Dios, y esa naturaleza es la misma naturaleza de Cristo, y es una naturaleza obediente. Es el resultado de un regalo que nos fue dado de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Y las buenas obras que podemos hacer tampoco son nuestras, tampoco son nuestro mérito, tampoco son de una obra de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, ni la fe, ni la obediencia, ni las buenas obras que nosotros pudiéramos invocar como mérito nuestro o una razón por la cual Dios tendría que estar agradado de nosotros, amarnos, bendecirnos o lo que sea, ninguna de esas cosas es nuestra. Todas son, las hemos recibido por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, son el mérito de Él, no el mérito nuestro. La obediencia es un doble mérito del Señor en dos sentidos. En el primero, porque es el resultado de nuestra nueva naturaleza que Él estableció en nosotros y que es su naturaleza. Y por el otro lado, es la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a obedecer su palabra, como dice Ezequiel capítulo 36 versículo 27 y como dice Juan capítulo 14 versículo 15, que Él nos dará su Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer la palabra. Por lo tanto, al final de cuentas, nada es nuestro mérito, nada es nuestra obra, todo es el resultado de la gracia de Dios obrando el Espíritu Santo a través de nosotros. Por lo tanto, no hay forma en que nosotros podamos ser agradables delante del Señor, ser amados, ser aceptados por nuestros propios méritos, porque no hay méritos en eso. De hecho, la misma palabra de Dios nos lo dice muy claramente en Isaías capítulo 64 versículo 6. Nuestras obras, que serían las obras de la carne, son como trapos de inmundicia, pero si son nuestras obras, no son las obras del Espíritu, son las obras de la carne. Y si son las obras de la carne, son trapos de inmundicia, porque la carne genera corrupción. Y lo dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Por lo tanto, si fueran nuestras obras, son como trapos de inmundicia. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestro esfuerzo, por el cual nosotros somos aceptados, amados, bendecidos, levantados, salvados por el Señor. Es por purísima gracia, un regalo inmerecido de parte del Señor. Y resulta una contradicción que, habiendo comenzado por la gracia, después de que fuimos salvos por gracia y que somos salvos por gracia, comencemos a vivir nuevamente por la carne, por la ley, queriendo obedecer, queriendo hacer la obra del Señor, etcétera, por nuestras propias fuerzas, en lugar de hacerlo dentro de la voluntad de Dios, por el Espíritu operando en nosotros. Cuando lo hacemos por nuestra propia fuerza, lo que estamos haciendo es producir una obra de la carne. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice, muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre evangelizamos. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho, si bien es cierto, era un mandato del Señor, eso debía ser hecho en sujeción al Espíritu Santo, pero ellos lo hicieron por su propio mérito, y de hecho eso le reclaman al Señor.
cuando les dice no entrarán en el reino de los cielos, lo que hacen es reclamarle y decir, pero yo hice, pero yo hice, pero yo hice. Eso evidencia que no lo hicieron como parte de la buena voluntad de Dios, ni lo hicieron por fe, ni lo hicieron dependiendo del Señor, sino dependiendo de su propio esfuerzo. Y esas son cosas delante del Señor como trapos de inmundicia. Si la gracia, la otra cosa que nos dice Gálatas 2:17, recordemos que nos está diciendo Pablo ahí, dice, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna parte. Lo que está diciéndonos acá es, si la gracia no fuera el camino de la justificación determinado por Dios, sino que fuera la ley, entonces Cristo sería ministro de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo habría establecido un diferente camino de salvación que el Padre había establecido. Estarían en contradicción. Cristo estaría en desobediencia al Padre. Por lo tanto, sería ministro de pecado. Y eso definitivamente sabemos que de ninguna manera es así. Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, el único camino para la justificación, para agradar a Dios, para ser bendecido por Dios, para ser aceptado por Dios, es la gracia. Nunca ha sido las obras. De hecho, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor afirma, declara y de manera contundente, el justo por la fe vivirá. Por el otro lado, cuando buscamos ser justificados, este pasaje lo que nos dice es que también que cuando buscamos ser justificados en Cristo, estamos reconociendo que la ley no es el camino. Éramos pecadores y eso no fue suficiente para ser salvos, para ser agradables delante del Señor, etc. Entonces reconocimos que la ley no era el camino, sino que el camino era la gracia. Por lo tanto, nos corresponde seguir nuestra vida cristiana en la gracia, no en la ley que ya demostró que es inútil para vivir la vida agradable a Dios. Ahora, siendo justificados y pecamos, no es el momento de volvernos a la ley, es el momento de seguir viviendo en la gracia, y eso también nos lo explica la palabra en Primera de Juan, capítulo 1. Versículos del 8 al 10, dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es nuevamente una manifestación de la gracia. Notemos algo. Si fuéramos salvos por gracia y tuviéramos que vivir el resto de nuestra vida por ley, de todos modos iríamos al infierno. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. Porque ninguno de nosotros somos libres de pecado aún después de ser salvos. Todavía en alguna medida el pecado va a estar presente en nuestras vidas. Y si nos volvemos a la ley, significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y muertos en nuestros delitos y pecados según la ley, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no seríamos salvos. Y esa es una de las razones por las cuales las personas dudan de su salvación, porque no están viendo la salvación como un regalo de la gracia de Dios, sino están viendo la salvación como algo que Dios hizo, pero que hay que mantenerlo por nuestros propios méritos. Cuando la palabra de Dios dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de tal manera que vamos a permanecer firmes en Él hasta el día de la redención final. Y la palabra de Dios nos dice también fíjese esto muy importante. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero si volviéramos a la ley después de ser salvos por la fe, estamos muertos nuevamente en nuestros delitos y pecados. Y la palabra de Dios dice que no podemos volver a crucificar a Cristo.
Si caemos en pecado nuevamente, no podemos volver a crucificar a Cristo. Entonces, prácticamente no seríamos salvos y prácticamente todos estaríamos condenados de nuevo al infierno, y la salvación en Cristo Jesús hubiera sido inútil. Pero la salvación en Cristo Jesús no es inútil por cuanto que todo es por gracia. Somos salvos por gracia, vivimos la vida cristiana por gracia y vamos a llegar a la vida eterna por gracia, no por nuestros propios méritos, no porque nosotros nos hayamos ganado nada. El Señor, la gracia consiste en entender que el Señor se ganó todo para nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, ni las bendiciones nos las ganamos nosotros. Recuérdese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya fuimos bendecidos. O sea, nuestras bendiciones ya están establecidas. Y ya están establecidas desde la cruz por lo menos desde la cruz del Calvario. Realmente están establecidas desde antes de la fundación del mundo. Por eso la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí hay una garantía. ¿Por qué Dios garantiza eso? Porque Él ya estableció todas las bendiciones con las cuales usted y yo vamos a ser bendecidos en toda nuestra vida, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En eso consiste la gracia. Lo único que me queda a mí es agradecer y vivir agradecido por el Señor, y viviendo agradecido por el Señor, con el Señor, ser obediente a su palabra, pero no por obligación, no porque eso me vaya a ganar las bendiciones. Obedezco por agradecimiento a Dios y obedezco porque me conviene, porque es bueno para mí. Ya no obedezco en el Señor cuando ya he conocido la gracia del Señor. Ya no obedezco para que el Señor me dé cosas. Más bien obedezco porque el Señor ya me lo dio todo. Obedezco por agradecimiento. Cuando estábamos bajo los rudimentos, la palabra de Dios nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero notemos algo. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hay un principio de la sabiduría, tiene que haber un final de la sabiduría. ¿Cuál es el final de la sabiduría? Es obedecer la palabra de Dios por agradecimiento, por amor. Recordemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si yo tuviera dones espirituales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si diera todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. Si aún diera mi vida por el evangelio, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el final de la sabiduría es obedecer por amor. Por eso dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Y amar también es estar agradecido. Por lo tanto, usted y yo obedecemos la palabra no por obligación ni por temor, aunque debemos mantener el temor, o necesitamos mantener el temor al Señor para vivir apartados del pecado. Nosotros obedecemos por agradecimiento y por amor a Él. Y la otra cosa que nos dice este pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 17, es que si la ley siguiera vigente, buscando ser justificados en Cristo, seríamos pecadores. Estaríamos pecando porque estaríamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Por el otro lado, si habiendo sido salvos por gracia, ahora queremos vivir la vida de salvos por la ley, también estamos pecando. Entonces, para poder vivir sin pecar en ese tema, necesitamos ser total y completamente, y dije, necesitamos ser total y completamente dependientes de la gracia de Dios. Alguno me dirá: pero es que si somos dependientes de la gracia de Dios, o la mucha gracia de Dios me puede conducir al libertinaje. Déjeme decirle algo acá.
Si la gracia de Dios déjeme buscar las palabras. Si por la gracia de Dios yo me fuera al libertinaje, pueden pasar dos cosas. Lo primero que pasa ahí es que realmente no he entendido la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no me lleva al libertinaje, la gracia de Dios me conduce a la libertad con responsabilidad, a la libertad en obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, si la gracia de Dios o lo que yo conozco de la gracia de Dios me lleva a libertinaje, es que no he entendido la gracia de Dios, por un lado. Por el otro lado, eso también podría, si no he entendido la gracia de Dios, al final, por andar en el libertinaje, lo que va a suceder es que voy a ser sujeto del proceso de amor disciplinario de Dios. Recordemos que dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Entonces el Señor me va a disciplinar de la misma manera que sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo vivía bajo la gracia de su padre, pero la malinterpretó, no la entendió, se fue a vivir libertinamente, y lo que pasó fue, y tuvo que pasar por un proceso disciplinario de parte del padre, que lo regresó a la casa nuevamente, y eso pasaría con nosotros. Ahora bien, si eso no sucede, entonces la realidad es que no conozco la gracia de Dios, no he sido salvo. El que verdaderamente es salvo se puede desviar, pero el amor correctivo de Dios lo va a regresar. Si no lo regresa, es simple y sencillamente que nunca fue salvo. Y esto por una razón muy simple. Hemos estado hablando acerca de la palabra logos y la palabra rema. La salvación es una revelación en nuestro corazón, una revelación que viene por el Espíritu Santo, un conocimiento que es impregnado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No es mental, no es emocional. Algunas gentes que aparentan ser creyentes porque van a la iglesia, porque hablan algo de la palabra, etcétera, 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 pero después se van al pecado de nuevo, se regresan al mundo y no vuelven al Señor. Esa gente, lo que pasó fue que ellos creyeron, o más bien tuvieron conocimiento de la salvación mentalmente o emocionalmente, pero nunca fueron verdaderamente salvos, nunca tuvieron el conocimiento de la salvación en su corazón. Y recordemos lo que dice la palabra, cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice? Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era la salvación. Pedro en ese momento fue salvo, y esa salvación fue un resultado de una revelación del Espíritu en su corazón. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que si nosotros creemos en nuestro corazón, no en nuestra mente o emocionalmente, si creemos en nuestro corazón, es decir, en el hombre interior, en las profundidades de nuestro hombre interior, si creemos en nuestro corazón y confesamos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Eso no es mental, no es emocional, eso es algo profundo en nuestro espíritu, resultado de que nuestro espíritu revivió. La revelación es algo en el espíritu, no es algo en la mente, ni es algo en nuestras emociones. Entonces, si alguien que está caminando aparentemente en la vida cristiana, porque va a la iglesia, porque habla algo de la palabra de Dios y porque de repente tiene algunas conductas que son parecidas a lo de los cristianos, recordémonos que la cizaña y el trigo se parecen hasta el final de la cosecha. Y por un lado, y por el otro lado, la cizaña crece junto con el trigo. El mismo Juan dice: eran de nosotros, salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros.
quiere decir no eran salvos. Así que cuando nosotros verdaderamente somos salvos, tarde o temprano, la gracia de Dios nos va a llevar a ubicarnos, a centrarnos. No puede haber una tergiversación de la gracia para amar el pecado. Amar el pecado y vivir en la gracia son incompatibles. La gracia es vivir una vida en libertad, pero con responsabilidad. Una vida en libertad, pero obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque obedecer los mandamientos de Dios nos da libertad, dice la palabra claramente en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad no me lleva a libertinaje, la verdad me lleva a la libertad. Y la libertad es vivir la vida con responsabilidad, obedeciendo los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor me convienen. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedecemos los mandamientos, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. La obediencia es una cuestión de conveniencia, además que la obediencia no es un fruto nuestro, es un fruto del Espíritu en nosotros, de la nueva naturaleza en nosotros, para lo cual el Espíritu Santo nos empodera. El verdadero poder o la función principal del poder del Espíritu Santo en nosotros es santificarnos. La prioridad del poder del Espíritu Santo en nosotros es que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Como segunda prioridad vienen los dones, la unción para predicar, etcétera. Pero la primera prioridad del poder del Espíritu Santo en usted y en mí es que nosotros seamos obedientes a la palabra, seamos santos. Por eso dice en Hechos 1:8, que es un versículo que se ha tergiversado. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese me seréis testigos no quiere decir que hablemos. El ser testigo es ser un testigo de vida, es decir, que mi vida manifieste lo que hablo, que mi vida manifieste lo que verdaderamente el Señor ha obrado en mi corazón. Es ser testigos por nuestra forma de vivir. Recordemos que la gente que escuchaba a Jesús decía de Jesús que Él tenía autoridad. ¿Por qué? Porque la gente en aquel tiempo, todo el mundo se conocía, pues. Entonces sabían el estilo de vida de cada uno. Y lo que Jesús hablaba se correspondía con lo que él vivía. Por lo tanto, él era un testigo efectivo porque lo que estaba hablando lo estaba viviendo. Y para eso es que nos equipa el Espíritu Santo, para vivir en la obediencia a la palabra, para vivir en unas vidas agradables al Señor, que cuando nosotros hablemos, nuestra vida de testimonio, no solo nuestras palabras, sino nuestra vida entera de testimonio de lo que estamos hablando. En Gálatas, pasando de Gálatas 2:17 a Gálatas 2:18, la palabra de Dios dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa esto? Las cosas que destruí fueron las obras de la ley, es vivir por la ley, vivir por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, depender de mí para ser agradable delante del Señor. Pero cuando vengo a Cristo, destruyo esas cosas porque reconozco que eso es inútil y por lo tanto me refugio en la gracia de Dios completamente, me sumerjo en la gracia de Dios para ser salvo y para ser agradable a Él. Pero si vuelvo, después de ser salvo, vuelvo a vivir por las mismas cosas que antes deseché, me vuelvo transgresor. Y esto de transgresor, la palabra transgresor que se usa ahí en español, la palabra griega que se traduce transgresor significa rebelde, violador del pacto, extraviado, caído, pecador.
Es decir, es algo muy serio. Venir, ser salvo por gracia y después vivir en el legalismo me convierte en un transgresor, en un violador del pacto, en una persona caída, en una persona pecadora. Y peor aún, si comienzo a enseñar lo que ya había abandonado. En realidad esto es no haber sido verdaderamente salvo. Volvemos a lo mismo. Pude ser tal vez mental o emocionalmente, pude creer que era salvo, pero no era salvo realmente. El que verdaderamente es salvo lo es viviendo bajo la gracia de Dios, no bajo el legalismo. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos son. Esto es parte de lo que la palabra de Dios dice, de que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué razón? Porque muchos fueron llamados, pero muy pocos entendieron verdaderamente cuál era el llamado, y el llamado es: el justo por la fe vivirá, y la fe es vivir refugiado en la gracia de Dios. Mire, todo lo que recibimos, para ponerlo de esta manera, que lo podamos entender, todo lo que usted y yo recibimos de parte de Dios, lo recibimos por gracia. El canal es, la fe es el canal por el cual las cosas vienen a nosotros, pero no las recibimos, no las obtenemos por la fe, las obtenemos por la gracia de Dios. La fe es el canal por el cual Dios las trae a nuestra vida. Por lo tanto, la fe no es una obra nuestra, la fe es el canal que Dios usa para bendecirnos. Y ya hablamos de que la fe no es mi obra. ¿Por qué? Porque la fe me fue dada y se ha incrementado por la palabra de Dios y por el Espíritu. O sea que tampoco es un mérito mío, sino que es una obra del Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, no es mi mérito. Eso de decir que el Señor me bendijo porque yo tuve fe es realmente una forma sutil de legalismo, porque no es mi fe. Yo no me gano nada. Viviendo en Cristo Jesús no me gano nada. Viviendo en Cristo Jesús todo lo recibo por gracia, y viene a través de un canal que se llama la fe. Pero no es la fe la que produce las cosas, es la gracia. La fe es solo el canal. La gracia produce mis bendiciones. La gracia de Dios produce mi bienestar. La gracia de Dios produce mi salvación. La gracia de Dios produce todo, y me es dado a través de un canal que se llama la fe. El justo vivirá por la fe. Es decir, el justo, el canal por el cual él es justificado, él es salvo, él es bendecido, aceptado por el Señor, amado por el Señor, etcétera, es por la fe que nos ha sido dada. O sea, el Señor no solo nos da el regalo, sino nos regala el canal. O sea, todo depende única y exclusivamente de Él. Luego en Gálatas 2:19 dice la palabra: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por la ley somos muertos. ¿Por qué razón? No hay forma de ser salvos por la ley. La ley nunca fue diseñada para que usted y yo fuéramos salvos. La ley fue diseñada para encerrarlo todo bajo pecado, de tal manera que eso nos llevara de cierta forma a la desesperación de no poder ser salvos por nuestras propias obras, por nuestro propio merecimiento, sino que nos llevara a la gracia del Señor, que nos llevara a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, para la ley soy muerto. ¿Por qué? Porque todavía no soy perfecto. Todavía nosotros estamos en el proceso de perfeccionarnos. Por lo tanto, para la ley, si quisiéramos vivir para la ley o por la ley, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque por la ley es el conocimiento del pecado, y la ley dice: el que hace estas cosas deberá vivir por ellas, por todas. El que viola una se hace transgresor de todas. Por lo tanto, la ley no me puede salvar. La ley me condena, la ley me mata. Entonces, y estoy muerto para la ley. Entonces, ¿qué me queda? Vivir para Dios. ¿Y cómo vivo para Dios? Refugiándome en su gracia.
Y cuando por eso dice Pablo después en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tiene varios significados. En primer lugar, significa que estoy decididamente comprometido a hacer morir en mí el viejo hombre que quería ser justificado y agradar a Dios por sus méritos, por sus buenas obras, por su obediencia, por sus fuerzas. Estoy comprometido a hacer morir a ese falso que quería ganarse el favor de Dios por sus propios méritos. En segundo lugar, significa que confiar total y absolutamente en Cristo Jesús para ser salvo, para ser aceptado, para ser amado, para ser provisto por el Padre. Significa también que por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en mí, camino en la obediencia a su palabra, no apoyado en mis méritos, fuerzas, capacidades o habilidades, sino en el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas, en cualquier fuerza humana o en cualquier cosa externa, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, por ello significa morir a todo aquello en lo que pudiera confiar que fuera diferente al Señor. Significa también que por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí, camino en la obediencia a su palabra. No apoyado en mis méritos, sino apoyado en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No recurro a mis fuerzas para obedecer, recurro a la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo. Significa también que por amor al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo y por la nueva naturaleza que recibí en el nuevo nacimiento, aborrezco y renuncio al pecado, aparte de que me es conveniente. Y eso significa renunciar, aborrecer y renunciar a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que recordemos que son la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación y pecados como la lujuria, la gula, la glotonería, la lascivia, las adicciones, la codicia, la avaricia, el materialismo, el amor al dinero, el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia, el menosprecio a otros, es decir, todo lo que son las obras de la carne. Significa que ya no vivo yo para mis planes, proyectos, propósitos, etcétera, sino para los de Dios, que mi agenda ya no es la mía, sino la de Él. Significa que ya no soy dirigido por mi ego, sino por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Es decir, significa crucificar todo aquello que no es de Dios. Recordemos lo que dice la palabra, que toda planta que no plantó mi Padre debe ser desarraigada. Entonces, morir a nosotros mismos significa desarraigar todo aquello que no fue plantado por el Señor, es decir, todo aquello que no significa vivir por la gracia por medio de la fe. Y significa también que ya que no soy dirigido por mi ego, sino por la palabra y por el Espíritu Santo. Y finalmente en Gálatas 2:21, este tema de Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo vamos a tratar el próximo lunes más detalladamente. Por eso no me extendí mucho en ese pasaje, que es sumamente importante como todos los demás de la palabra. Y finalmente dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios,
pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso yo decía, cuando nosotros somos salvos por gracia y de ahí queremos vivir la vida cristiana por la ley, lo que estamos haciendo es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y al menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz, o menospreciar cualquier cosa que Dios ha hecho, significa pecar en contra del Señor. Si desechara la gracia de Dios para vivir nuevamente en la ley, es decir, en la meritocracia, estaría menospreciando lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Jesucristo hizo por mí en la cruz lo que yo nunca hubiera podido haber hecho por mí mismo. Por lo tanto, no debería volver a vivir por las obras, sino seguir viviendo en la fe. En muchos casos, desgraciadamente, he visto que somos salvos por gracia, pero inmediatamente nos caen o nos caemos a nosotros mismos encima con un montón de obligaciones, como leer la Biblia, orar, congregarnos, diezmar y ofrendar, ayunar, etc. Y estas no son obligaciones. Cuando son obligaciones, las vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Cuando son obligaciones, su cumplimiento es por obras, por la ley. Pero cuando entendemos verdaderamente que son las necesidades de nuestra nueva vida, que son las necesidades de nuestra nueva naturaleza, entonces dejan de ser obligaciones y se convierten en algo agradable. Como usted no come por obligación. Usted cuando come lo hace porque le agrada, porque lo necesita, porque sabe que eso le hace bien. No es por obligación. De la misma manera, orar, ayunar, diezmar, congregarnos, ofrendar, y todo lo perdonar, etcétera, etcétera, se convierte en una necesidad de nuestra alma, no en una obligación. No tenemos que hacer esas cosas para pagar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Yo me recuerdo cuando yo conocí al Señor al principio. Yo le he contado que yo he pasado por tres etapas en mi vida: la etapa de la religión, la etapa del legalismo y la etapa de vivir bajo la gracia de Dios. En algún momento también pasé por la etapa del libertinaje, y por cierto no me fue muy bien, así que no lo recomiendo para nadie. Y tampoco en la religiosidad o en la religión ni en el legalismo me fue bien. Pero yo me recuerdo que una de las primeras cosas que yo pensé cuando el Señor me salvó y me sanó de una enfermedad que tenía, que me iba a hacer perder la pierna, y el Señor hizo un milagro de sanidad, yo lo primero que dije es, bueno, ahora voy a buscar a Dios para pagarle todo lo que ha sido de bueno conmigo en mi vida. Yo tenía la idea de que yo le podía pagar a Dios. El legalista que vive en nosotros tiene la idea de que le tiene que pagar a Dios. Nosotros no le podemos pagar a Dios absolutamente nada. Nuestra salvación es un precio tan increíblemente o tan creíblemente alto. Es un precio tan alto que nadie lo puede pagar. Recordemos que usted y yo fuimos salvados por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, y eso ninguno de nosotros lo podría pagar. Entonces es impagable. No tenemos que vivir la vida cristiana para pagarle a Dios nada. Lo único que el Señor quiere de nosotros es agradecimiento, y un agradecimiento y un amor que nos lleve a la obediencia, que nos conviene a nosotros, no que nuestra obediencia no le conviene a Dios. Mire, Dios sigue siendo Dios, obedezcamos o no obedezcamos. Dios sigue siendo Dios, oremos o no oremos. Dios sigue siendo Dios, diezmemos o no diezmemos. Dios sigue siendo Dios si usted se congrega o no se congrega. No es cuestión que nosotros le hagamos un favor a Dios. Nosotros necesitamos esas cosas. Esas cosas Dios las estableció para bendecir nuestras vidas. No para que le paguemos el favor. Nosotros no le podemos pagar nada. Esas cosas son para bendición de nosotros, son necesidades de nuestra alma. Yo no sé a quién se le ocurrió la muy pésima idea de llamarle a esas cosas las disciplinas de la vida cristiana. No son disciplinas. Requieren disciplina, sí,
pero no son disciplinas, son necesidades de la vida cristiana. Ese es el verdadero sentido de esas cosas. Nosotros las necesitamos, no estamos obligados a ellas, las necesitamos para crecer y fortalecernos en nuestra vida en el Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que haya servido para traerle claridad al tema de qué es la carne, qué son las obras de la carne, qué es el fruto del Espíritu, de qué significa vivir por gracia y qué significa el legalismo y la religiosidad. Espero que esta serie le esté ayudando a dilucidar y a aclarar cualquier duda en esos términos y a aplicar el vivir por la gracia de Dios en una libertad con responsabilidad, agradeciéndole al Señor y obedeciendo porque es nuestra conveniencia. Muy bien, le quiero recordar, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de poderla compartir en sus redes sociales con sus contactos. Por el otro lado, le recuerdo también que tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede obtener una mayor cantidad de información respecto a este tema para ayudarle a edificar su fe, para ser exhortado, edificado y consolado en nuestra fe y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y también tenemos nuestra página de internet, es www.reyesysacerdotes.net, y ahí va a encontrar usted alrededor de unos 2.500, 2.600 temas para edificar su vida en diferentes áreas, y están clasificados por tema. Por el otro lado, también tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar también una buena cantidad de recursos en video para edificar su fe, que también están clasificados por tema. Así que, y el acceso a ambos es total y completamente por gracia, no tiene que pagar absolutamente nada. Ahí están disponibles para su bendición. Así que le recomendamos que los visite. Y le recordamos también que estas enseñanzas las tenemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche todas las semanas, y que usted está invitado cordialmente a incorporarse a nuestras transmisiones esos días. La próxima será el próximo lunes a las 8 de la noche. Como ya dijimos, vamos a tratar con mayor detenimiento el tema de ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo esperamos entonces el próximo lunes, si Dios lo permite, para una transmisión más. Antes de terminar con esta transmisión, déjeme orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio, Señor, de que mis hermanos y hermanas estuvieran conectados en esta noche a esta transmisión. Padre, que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, la aclare en sus mentes, la siembre en sus corazones, Señor, sea revelada esta palabra hermosa y maravillosa en sus vidas, Padre, para la gloria tuya y para la bendición de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, así como también levantamos delante de ti al trono de tu gracia en esta hora a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y a los suyos, Padre, para que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane, restaure, liberte, edifique, fortalezca, afirme, Señor, a cada uno de nosotros en la vida en ti, Señor, y también a los nuestros, Padre, de tal manera que si haya alguno que no se haya convertido a ti o anda en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo lo regrese, Señor, hacia ti, y si alguno se ha debilitado en su fe o enfriado en su amor por Cristo, sea afirmado, perfeccionado y fortalecido juntamente con nosotros por tu Espíritu Santo, avivando el fuego del don que tú pusiste en sus corazones. Te lo pido todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente en este fin de semana. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y, si Dios lo permite, nos vemos nuevamente
el próximo lunes a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.